Vamos a entrar un poco en la historia. Yo me voy a dejar de contar un poco mis cosas y voy a dejar la historia un poco a los que la vivieron. A ver, ¿qué significa para los cubanos este 20 de mayo? 20 de mayo de 1902. Nace la República de Cuba, comienza la independencia y por primera vez el cubano puede elegir un presidente. Así fue. Por primera vez el cubano puede elegir a un presidente. O sea que Cuba como república, Cuba como país surgió un día como hoy, hace 119 años, señoras y señores. Y esto es lo que tenemos que recordar, esto es lo que tenemos que aprender, esto es lo que tenemos que reconquistar, nuestra libertad, esa que ganamos cuando los americanos decidieron, por criterio propio, porque nos los ganamos también, porque quizás los americanos, porque, a ver, los americanos nunca se fueron tan rápido de ningún país, dejándolo tan pacificado como dejaron el nuestro. Si recuerdan, también intervinieron, también los americanos liberaron las Filipinas y otros lugares en la misma época. El Imperio Español se acabó por completo gracias a la intervención norteamericana, el explotador, el saqueador, todo lo malo que se pueda decir Imperio Español, que fue tan malo como el Imperio Francés de Napoleón, que fue tan malo como el Imperio Alemán de los Hitler. Asimismo, el Imperio Español fue uno de los más cruentos de la historia, si se quiere, y además, puesto que exterminó grandes mayorías de habitantes latinoamericanos, no diremos ya etnias, sino originarios, ciudadanos, no eran ciudadanos, pero personas, seres humanos originarios de la región del mundo, de aquella región del mundo. El Imperio Español había sido el imperio más cruento de la historia, más cruento incluso que el romano, que no exterminó ninguna minoría, no exterminó a nadie en los países en los cuales se impusieron y los cuales ocuparon. El Imperio Romano ocupó casi toda Europa, pero aquí están los originarios de Europa. ¿Dónde están los originarios de América? Que muchos fueron exterminados y hoy ya no existen como clases de seres humanos. Sí. Yo soy de los que agradece esa intervención norteamericana, para que usted así lo sepa. Y no me llame anexionista y no me llame nada por el estilo. Yo soy de los que pragmáticamente piensa que la intervención norteamericana de 1898 fue lo mejor que pudo pasar en la historia de Cuba. Lo mejor que pudo pasar. Vamos a ver cómo fue la República de Cuba, esa naciente República de Cuba. Un pequeño material. Así. Habían pasado más de 3 décadas desde el comienzo de las hostilidades y finalmente Cuba lograba su independencia. Ese 20 de mayo de 1902 descendía la bandera estadounidense y se izaba en el Castillo del Morro y en el Palacio de los Capitanes Generales la bandera cubana. Nacía de esta forma la República de Cuba y tomaba posesión don Tomás Estrada Palma. Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo de presidente de la República de Cuba, para el que he sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución, dijo el primer presidente de la República. José Miguel Gómez sería el segundo presidente de la nación, quien derrotó al general Mario García Menocal, que 4 años más tarde fue investido presidente y estaría al frente de los designios de la isla por 2 periodos. Durante su mandato fue declarada patrona de Cuba la Virgen de la Caridad del Cobre. La década de los 20 estuvo marcada por la proclamación de José Raúl Capablanca como campeón mundial de ajedrez y la instauración en el poder del presidente Alfredo Zayas el 20 de mayo de 1921. 4 años más tarde le tocaría el turno a Gerardo Machado, quien permanecería en el cargo durante 2 periodos electorales hasta su deposición debido a su intención de perpetuarse en el poder. 1933 fue un año muy tumultuoso políticamente hablando para Cuba.
Ramón Grau San Martín, con su gobierno de apenas 100 días, fue uno de los 8 huéspedes del Palacio Presidencial. 1940 marcaría otro hito en la historia de la mayor de las Antillas. El 9 de febrero de ese año fue aprobada una nueva constitución, progresista y pionera para su época, que prohibiría la reelección presidencial. Unos meses después, Fulgencio Batista es electo presidente de la República. 4 años más tarde, con gran respaldo popular, Ramón Grau San Martín retorna al poder. Y en 1948 le toca el turno a Carlos Prío Socarrás. A solo 4 meses de las elecciones presidenciales de 1952, el candidato Fulgencio Batista y Saldívar encabeza un golpe de estado militar instaurándose por la fuerza, rompiendo de esta forma más de medio siglo de democracia en la isla. Batista permanece en el poder hasta la llegada de Fidel Castro el 1 de enero de 1959. Desde entonces y durante más de 6 décadas, el pueblo cubano ha estado privado del derecho de poder elegir de manera libre y democrática a su presidente. Luis Guardia, Radio Televisión. Ahí está, una breve historia sobre nuestra república. Lo que fueron los años entre 1902 y 1958, precisamente. Porque el tirano Batista, aquel dictador que en fin de cuentas fue mucho mejor, fue un tirano porque, sea comunista o sea quien sea, quienes él haya ordenado ejecutar, no tenía que haberlo hecho. No. Cuando un presidente ordena matar a sus conciudadanos por mera diferencia, ya ahí, a Batista se le puede recordar porque enriqueció nuestra isla, a Batista se le puede recordar porque hizo lo que pudo, mientras pudo, por frenar el avance comunista, que el avance comunista solo se retrasó un poco. Batista lo paró, sí, pero ya venía, lo que ya se veía venir, ya los partidos comunistas en la República habían tomado mucho auge, eran bastante conocidos, tenían mucha influencia, puesto que los diferentes presidentes, los unos y los otros, es por eso que hoy nos recordamos de aquella república, ni a un solo gran presidente, los unos y los otros pudrieron la república. Batista no hizo más que recoger esa república moribunda y estirarla un poco más porque los comunistas hubieran llegado y se hubieran apoderado de ella de todas formas por las urnas si Castro no se hubiera anticipado. Si Castro no se hubiera anticipado, de todas formas, los partidos presidenciales, estaban completamente corruptos, el pueblo estaba desencantado, ya no era simple y llanamente la militancia comunista la que manifestaba en Cuba, sino que era el ciudadano Holanda. Cualquiera manifestaba porque no se trataba ni siquiera de cambiar a un presidente. A los cubanos no le iba tan mal con Batista, pero Batista había desconocido la Constitución de 1940 y eso fue lo que más atentó contra su permanencia en el poder. También había sido bastante cruel, y los Estados Unidos, que habían sido hasta un momento dado sus ángeles de la guardia, también pues le retiraron el sostén, y ahí ni corto ni perezoso Fidel Castro recuperó esta influencia con los americanos, recuperó la parte de la ayuda que los americanos daban a Batista para él mismo imponerse en el poder con una banda de forajidos que llegaron a La Habana pintándose como barbudos y que luego, poco a poco, demagógicamente, sutilmente convirtió en un cuerpo de represión comunista. Sí, estos mismos bandidos, estos mismos barbudos, románticos, que llegaron a La Habana el 1 de enero, entre el 1 y el 8 de enero, creo, porque Castro no llegó el 1, Castro se demoró unos días. Sí, estos mismos vinieron a cambiar aquella Cuba republicana y a convertir lo mucho y lo poco que habíamos logrado en menos que nada. En destruir, se encargaron de destruir aquella Cuba, aquella naciente Cuba que maduraba entre nosotros mismos, una Cuba de la cual nadie se iba, una Cuba a la cual todos llegaban, inclusive gente de todas las latitudes que encontraban allí no solamente un clima agradable, no solamente un sol
eterno, un sol, porque en Cuba no falta el verano casi. No solamente eso, también encontraron gracia, también encontraron tierras fértiles, también encontraron una constitución de 1940, que Batista, si bien desconoció, tampoco Batista violó toda la constitución. Batista simple y llanamente la omitió y gobernó por decreto como dictador. Pero tampoco hizo tanto contra esta constitución. No quiere decir que todo lo moderno que aportaba la constitución de 1940, a la cual el dictador también, para la cual él también trabajó, la cual él mismo fue quien puso en plaza en su primer gobierno constitucional, no todo fue olvidado de esta constitución. Quizás comenzó la tirantez entre cubanos, quizás la clase obrera cubana estaba un poco exasperada, descontenta, y quizás también la clase empresarial cubana estaba muy corrompida la clase empresarial. En Cuba todavía había latifundios. Había que cambiar aquella Cuba, pero no había que cambiarla así. No había que cambiarla de manera tan drástica. Había que seguir con aquella Cuba que se fundó en 1902 y pulir nuestra república. Había que habernos dejado. No había que haberse dejado llevar por aquel tirano en ciernes, aquel hombre que enamoró a Cuba con su supuesta revolución y que en fin de cuentas solo logró que la Cuba que habíamos comenzado a construir en 1902 se truncara, se terminara de construir y comenzáramos desde aquel momento un periodo de crecimiento, un periodo de desmembramiento de la cubanía, de la familia cubana, de la economía cubana y de todo lo que a Cuba concierne que operara dentro del territorio nacional. Así, se acabó. Cuba se acabó el 1 de enero de 1959 cuando las fuerzas castristas llegaron a La Habana haciendo pensar que era el pueblo en armas el que había depuesto al tirano. No, era un grupo de comunistas en silencio que habían llegado a La Habana para apoderarse de Cuba y para apoderarse de las libertades de todos los cubanos. De hecho, la Constitución de 1940 más nunca retornó a la historia patria. Las libertades más nunca retornaron a la historia patria. Cuba se convirtió en un antro de ampones, en un antro de corrupción, en un antro de consentimiento, sí, pero ya no de los gobernantes con el pueblo, sino que entre gobernantes que gobernaban, que regían los destinos de un país y que los rigen todavía de mano dura, de mano corrupta y que se consienten solo entre ellos. A nosotros nos gobiernan por apreciación. Cuando les conviene, dictan una ley. Cuando les conviene, olvidan que esa ley está dictada y dejan hacer, hasta que usted sea el blanco de sus disparos. Cuando usted ciudadano cubano se convierte en el blanco de los disparos de la tiranía, ahí toda esa apreciación se vuelca hacia usted y todo lo que usted pudo hacer, quizás de manera consciente, a veces de manera decente, todo ese producto de vuestro trabajo desaparece. ¿Por qué? Porque como mismo hicieron a partir del 1 de enero de 1959, que lo expropiaron todo, que lo nacionalizaron todo, en estos tiempos, incluso si las nacionalizaciones masivas terminaron, porque todo terminó por ser del Estado, todo lo que olía aquella vieja Cuba, aquella Cuba democrática, aquella Cuba quizás corrupta, sí, pero que crecía, que se desarrollaba, que daba a los cubanos la libertad racial, la libertad humana, la libertad por derecho propio y la libertad por constitución. Esa Cuba desapareció. Y esta que conocimos nosotros, pues carente de todo, cayó en la cloaca de la historia. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó y esto es lo que los cubanos, bueno, siempre nos quedará como añoranza para poder a ver si algún día lo recobramos, y es esto lo que estamos intentando recobrar. Esta Cuba que entre 1901, a ver, vamos a hacer un recuento. ¿Cuántos presidentes tuvimos
¿Cuántos presidentes tuvimos desde que Carlos Manuel de Céspedes decidió alzarse en armas hasta que, desgraciadamente, llegó el comunismo a Cuba? El primer presidente de Cuba, de esta Cuba, pues vamos a hacer este pequeño recuento para ver lo tanto que la democracia, incluso con sus defectos, lo tanto que ese nacionalcapitalismo, ese capitalismo que comenzó brutalmente a construirse en Cuba también a partir de 1902, ¿por qué no? Porque no pasamos por otra época. Salimos del esclavismo, a las guerras por la independencia, a la ocupación norteamericana y después, solos nosotros, emprendimos la construcción del capitalismo, la construcción de la democracia. Nos vemos, los quiero, siempre los quiero. Adiós. The Sense Teaser fue presentado por Tony Cantero Suárez y patrocinado por la Fundación por la Esperanza, plataforma virtual promotora de los derechos y deberes del hombre, del ciudadano y de la sociedad, The Life Worlds Productions. The Sense Teaser fue presentado por Tony Cantero Suárez y patrocinado por la Fundación por la Esperanza, plataforma virtual promotora de los derechos y deberes del hombre, del ciudadano y de la sociedad, The Life Worlds Productions. The Sense Teaser fue presentado